en este espacio. Es un placer nuevamente saludarles. Gracias por asistir, gracias por la puntualidad de ustedes, gracias porque de este tipo de iniciativas es que puede surgir una iniciativa mucho más grande, y esa es la idea de hablar sobre derechos humanos, de hablar sobre las temáticas que están relacionadas con aspectos de nuestro interés muchas veces, y aspectos también que muchas veces están alrededor de nosotros y no nos damos cuenta, a veces que son importantes, para desarrollar nuestra actividad personal, nuestra actividad profesional, nuestra actividad familiar. Todos tenemos intereses eh, particulares muchas veces respecto de las cosas que hacemos, las cosas que decimos, cómo nos vamos formando, y una de las cuestiones importantísimas dentro de ese ir y venir que tenemos de nuestra vida es que los pequeños, los niños, las niñas, deben de tener toda nuestra atención de acuerdo con las particularidades que cada uno pueda tener, y también en la intersección que existe entre nuestras particularidades y cómo podemos nosotros también desarrollar esos, esos procesos que nos llevan a esos aprendizajes significativos de los cuales hemos hablado en estos espacios, y que es necesario ir reforzando cada vez, tanto de los niños como los nuestros. Así que sin más voy a compartir la pantalla. Eh, esta tarde vamos a hablar un poco acerca de las responsabilidades legales del docente. Veamos, está compartiendo pantalla, creo que ya Sí se se ve. ve, sí, ya la Sí, vemos. De las responsabilidades sí. legales del docente y la institución educativa, un poco, digamos, en continuación de lo que vimos el otro día, porque sí hay bastante que hablar sobre estos temas, y también de la confidencialidad y la ética profesional en casos de TEA. Si resumimos esto, podemos decir que son responsabilidades legales, porque el docente y la institución educativa tiene obligaciones, tiene esas responsabilidades, y que son también muchas veces contrapuestas o tienen colaboración con las responsabilidades que tenemos como padres. Digo, no las responsabilidades que tienen los padres, sino las que tenemos como padres. En el caso de los que tenemos hijos, en el caso también de los que tenemos un grupo familiar en donde eh, también muchas veces tenemos una obligación de tipo moral, de tipo social, de tipo convencional, para poder ser de igual manera formadores, no como los conceptos tradicionales, no para dar el ejemplo, porque muchas veces el hecho de dar el ejemplo es una relatividad, y por tanto muchas veces lo que consideramos que es dar el ejemplo a veces no lo es. Entonces, un aspecto importante, como lo hemos mencionado ya varias veces en esta capacitación, es que debemos de comunicarnos para saber qué es lo que necesita un grupo específico, para saber qué es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos comunicarnos con los demás para decirle cuáles son esas circunstancias, cuáles son esas situaciones que debemos de poner nosotros en el orden, de establecer parámetros, en el orden de establecer planificaciones, en el orden de establecer esas sinergias, esas estrategias para lograr esos objetivos que son objetivos en común. Recordar que si nosotros actuamos muchas veces en solitario, y esa individualidad muchas veces no nos lleva a conseguir el objetivo que nosotros nos planteamos, sino que nos hace muchas veces fracasar. Y aunque de los errores, como hay un adagio que de los errores se aprende, muchas veces es mejor la
introproyectarse para poder generar esos aspectos positivos que van a marcar las diferencias en los aspectos en donde llevamos a cabo tanto procesos educativos como procesos de vida. Están, por supuesto, íntimamente relacionados. Entonces, sin más, vamos a hablar acerca del marco general de responsabilidad que tiene el docente y también la institución educativa, por ser el docente un integrante de la comunidad educativa y un integrante directo de la institucionalidad, de la que se encarga de hacer su planificación, de establecer cuáles son los roles, cuáles son las metas, los objetivos, las competencias. En suma, todo lo que va a abonar al proceso educativo y que va a obtener un resultado en el desarrollo de la niñez, en su desarrollo integral, como lo establecen de igual manera instrumentos que están relacionados con aspectos no solamente normativos, sino que también son aspectos de convivencia social, aspectos convencionales que nos van a llevar a un feliz término en la adquisición de esas competencias. Entonces, uno de los deberes del docente es que el docente es garante de integridad. ¿Por qué el docente actúa como garante de la integridad? Porque si nosotros vemos un espacio físico, si nosotros vemos personas de la comunidad educativa, padres de familia, los miembros de las instituciones y vemos también a los alumnos o a los estudiantes, todos tienen una integridad física y todos tienen una integridad emocional. Y por supuesto tienen en el ámbito en donde se desenvuelven en esas relaciones, tienen también una integridad educativa. Y quien digamos que debe de conservar más que todos los demás la integridad educativa por ser un ser en formación, por ser un ser que está adquiriendo las competencias, es el estudiante. Por tanto, el docente, a ser garante de integridad, debe, por supuesto, prevenir los riesgos que puedan ser previsibles en el aula. Y también debe de prevenir o desarrollar otras actividades complementarias que estén relacionadas con los riesgos. Ese es el primer llamado del docente en cuanto a ser garante de integridad. ¿Por qué? Porque de la ejecución de un daño, cualquiera que sea, evoca o se invoca cualquier acción que pueda estar dirigida contra el docente mismo y contra la institución. Tanto el docente por ser el que directamente responde, digámoslo de esa forma, por los alumnos o por el alumno en específico, y de forma subsidiaria la institución porque es la que respalda al docente cuando éste realiza sus actividades dentro de el centro educativo, dentro de la escuela, dentro del centro escolar, como querramos denominarlo. O incluso, ¿por qué no decirlo? También dentro del centro de formación, porque no necesariamente los procesos de educación van a estar relacionados muchas veces con la educación meramente formal. Pueden ser procesos de capacitación, pueden ser procesos de adquisición de habilidades para la vida, que son otros espacios en donde también los docentes y las personas que realizan actividades de formación tienen estas responsabilidades. Asimismo, también hay intervención ante algunas señales, por ejemplo, que pudieran existir cuando hay algún cierto tipo, vamos a decirlo, de acoso, cuando pueda haber algún tipo de negligencia o cuando pueda existir exclusión. ¿Por qué entonces hablamos de la integridad como una forma de responsabilidad? Bueno, porque si yo tengo la responsabilidad de brindar los elementos necesarios para la adquisición de competencias y de la misma manera excluyo, entonces estoy faltando a mi rol de garante. Y por eso es que podemos decir que el marco general de responsabilidad o las obligaciones que tienen los docentes
están muy relacionadas, ya sea con su función, pero también con los aspectos que giran en torno, los aspectos que son adicionales a los procesos que desarrollan. ¿Por qué? Porque, para poner un ejemplo, antes, y algunos no, algunos recordarán, como dicen, algunos no me dejarán mentir, los procesos educativos hace mucho tiempo estaban basados únicamente en lo que el adulto debía decidir, en lo que la mamá y el papá muchas veces querían que se asegurara a sus hijos. Pero eso tiene un cambio, eso tiene una evolución, y esa evolución está centrada, como ya lo hemos dicho muchas veces, y vamos a reforzar esa idea, en la participación. Cuando el estudiante, cuando el alumno participa, entonces se genera el verdadero sentir de tanto la vocación del maestro, porque lo hace sin incomodidad y porque puede generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tenga un resultado, digamos, adecuado, un resultado oportuno, un resultado que vaya acorde a las necesidades educativas que tienen no solamente los estudiantes con TEA, los estudiantes en general, pero específicamente y en cuanto a los estudiantes con trastorno del espectro autista, suplir esas necesidades mediante las adaptaciones curriculares y demás. Existe también una responsabilidad que es una responsabilidad institucional. Como estamos hablando, que la responsabilidad es una obligación. La obligación de la institución es que él responde por la organización segura del entorno escolar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros hablamos, por ejemplo, de suscribir eh, documentos en donde se comprometa una institución, como institución nos comprometemos a establecer marcos de actuación, a establecer cómo van a ser las condiciones en las que se va a llevar a cabo, un ejemplo, la entrada y la salida de los estudiantes, cómo se va a desarrollar la permanencia dentro del aula, dentro de los espacios de recreo. Esta suscripción de documentos, esta suscripción de protocolos, podemos llamarle, puede llamarse protocolos, puede llamarse lineamiento, no importa en el ámbito normativo cuál es el nombre que se le dé, sino cuál es el objetivo que persigue como responsabilidad institucional y cuál es la necesidad, cuál es la justificación que va a tener para poder implementarlo, para poder desarrollarlo y por supuesto para poder operativizarlo, que son tres cosas totalmente diferentes. Esto incluye entonces una respuesta institucional ante los incidentes y las denuncias. Porque ante los incidentes vamos a plantear, por ejemplo, que puede existir una situación de riesgo y esa situación de riesgo se previene, pero no se alcanzó a prevenir y se suscitó un accidente. Es la institución la que debe dar cuenta de esa situación que se ha generado. Ojo, y vamos nuevamente a reforzar esta idea. No hablamos de que se ha generado una problemática, hablamos de que se ha generado una situación que debe de ser atendida y que debe de ser valorada con todas las características que tenga. Las características de confusión, las características de atención inmediata, las características de emergencia, y es ahí donde esto es complementario, por supuesto, a los marcos de actuación y por supuesto a los protocolos para que exista supervisión, recursos, formación de personal, qué hacer. Por eso es que son diferentes leyes las que, digamos, intervienen en la operativización que hay de distintos aspectos en la vida laboral. Hablamos que un docente tiene situaciones que debe de realizar, pero también hay leyes que le indican cómo realizar eso. Entonces lo que hay que hacer es que tenemos que tomar, por ejemplo, la ley, y esto me agrada decirlo, porque tenemos que tomar la ley, tenemos que revisar cuáles son lo general que la ley establece y debemos de bajar a un nivel menor, no más, no menos importante, pero a un nivel menor en jerarquía de la norma, para establecer esas condiciones claras que el docente y la institución educativa, por supuesto,
va a seguir. Y en esto radica también otro elemento, que es la atención reforzada en trastorno del espectro autista. La protección exige que la atención específica o la atención especial, debido a que hay una vulnerabilidad o una condición de vulnerabilidad que puede aumentar ante los cambios. Entonces, uno de los deberes de los docentes y de las instituciones es estar pensando siempre en que en cualquier momento las situaciones pueden cambiar y proyectarse. Ahora bien, en muchos espacios, no solamente en el espacio salvadoreño, existe la costumbre de que cuando se realiza algo y de esta surge una situación errática, en ese momento se corrige. ¿Por qué no hacer un planteamiento e ir explorando alternativas? No como una alternativa al error, sino como una alternativa a la no devolución de un resultado satisfactorio. Por tanto, entonces esta atención reforzada en cuanto a los estudiantes con esas condiciones va a llevarnos nosotros, por ejemplo, a que estemos alertas cuando exista, en el caso de personas con trastorno del espectro autista, cuando exista, por ejemplo, una sobrecarga sensorial o existan algunas situaciones que estén relacionadas con la comunicación de estas personas. Y por supuesto, hablamos que la prevención debe adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno. Es decir, toda la respuesta institucional debe girar en cuanto a las necesidades individuales del alumno. Alguien me va a preguntar, así como yo lo digo muchas veces, bueno, pero mire, aquí hay una situación y si va a girar entonces relacionado con cada alumno, se me va a hacer difícil porque tengo tantos alumnos y tengo que evidenciar en mis plataformas escritas, llámese instructivos, llámese lineamientos, llámese directrices, llámese protocolos, tengo que evidenciar esa situación de cada uno. Digamos que no, digamos que las alternativas pueden ser variadas, pero deben de ser de forma general para los eventos, deben de ser de forma general para las situaciones que puedan producirse, para lograr lo que hemos ya mencionado en otras oportunidades, que es el entorno el que debe de ajustarse al estudiante y no el estudiante al entorno. Porque si lo vemos de esa forma, lo que vamos a tener es, va a haber una acumulación de situaciones que van a generar accidentes, que pueden generar negligencias, y entonces tenemos los mecanismos de activación que pueden utilizar los padres de familia e incluso los mismos docentes para, como garantes de integridad, presentarse y establecer que fueron hasta el último momento en que se suscitó un accidente o pasó algo denominado negligencia, que ellos sí fueron garantes, pero que no existen reglas claras sobre la forma en que esto debe de hacerse. Hacemos una pausita para preguntarles cómo estamos al momento. Stickers, audios. Jimena, muchas gracias. Perfecto. Continuamos. Y otro de los principios que orientan la actuación en el marco del general de responsabilidad, o los principios que orientan la actuación, es como lo veíamos anteriormente en el espacio de la sesión número 3. Veíamos que el interés superior del niño y de la niña, o el interés superior del adolescente, porque el adolescente también es niño según la definición de la Convención sobre Derechos del Niño, de la cual hablaremos en una siguiente oportunidad. Pero acá lo que nos interesa, más que la definición de niño, es porque el interés superior del niño es uno de los principios que orientan la actuación. Bueno, porque siendo un criterio prioritario donde toda decisión debe valorar, como lo veíamos antes, su bienestar, su desarrollo y seguridad,
podemos nosotros justificar en algo diferente que nosotros realicemos, por ejemplo, una adaptación, una modificación, como una responsabilidad de la institución educativa, como una responsabilidad del docente. El otro principio es la igualdad y no discriminación. El trastorno del espectro autista no puede ser motivo de trato degradante, de segregación injustificada o exclusión. Aquí nos vamos a quedar con algo bien importante. Y es que la cultura nos ha enseñado muchas veces que existen situaciones en las cuales los seres humanos discriminan. Algunos lo mencionan y dicen que se discrimina inconscientemente. Algunos también dicen que se discrimina conscientemente. Yo puedo decir que necesitamos que las personas en general sepan que la no discriminación como un principio es un principio que nace también con los seres humanos. ¿Por qué nace con los seres humanos? Porque cuando nosotros abrimos los ojos y vemos a las personas, algunos nos hacen algunos gestos que son agradables y otros nos hacen gestos que son desagradables. El ser humano por naturaleza tiende al modelaje y ese modelaje hace muchas veces que, aunque nosotros no hagamos o no realicemos acciones que tienden a la discriminación, por ese modelaje nosotros realizamos ese tipo de cosas. Y por tanto no se justifica tampoco, por ejemplo, que, eh, que la respuesta deba atender únicamente, como lo mencionamos ya en alguna oportunidad, deba atender únicamente a que nos quedemos integrando al estudiante sin que haya una verdadera inclusión, sin que el principio de la inclusión o el enfoque de inclusión permee esas situaciones culturales. Esa también entonces se convierte en una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es garantizar la igualdad y la no discriminación. Y por supuesto la respuesta debe tender tanto a la participación como a la accesibilidad. Recuerdan que hablamos ya antes acerca de la accesibilidad pedagógica y esa es una de las responsabilidades a las cuales nos lleva ese marco general de responsabilidad, porque yo no puedo permitirme que en mi salón de clases haya discriminación y que no se fomente la igualdad. Otro principio es la proporcionalidad y la mínima exposición. La intervención debe de ajustarse al riesgo real. Esta se une entonces con que la atención reforzada al estudiante con TEA debe adaptarse a sus necesidades individuales y no al revés. ¿Por qué? Porque se deben de evitar medidas que sean, por ejemplo, innecesariamente invasivas. También la formación sensible solo se comparte si es imprescindible. Aquí estamos generando un poco en el marco de responsabilidad, ya adentrándonos un poco en el tema de la información que pueda ser de tipo confidencial, la confidencialidad y la ética. ¿Por qué? Porque hablamos que si uno de los principios que orientan es exponer mínimamente al estudiante, exponer mínimamente a las personas, es porque se va a utilizar esa información únicamente para los fines que generen en realidad algo, y lo voy a decir de esta forma, algo positivo. Y aquí hago la diferencia. ¿Por qué hablo en un momento determinado que genere un aprendizaje significativo? Porque estamos frente al contexto educativo y el contexto educativo lo que nos da es competencias, habilidades, nos da resultados. Aquí hablo algo positivo porque también algo negativo puede surgir de una exposición amplia de las situaciones que vive la persona con trastorno del espectro autista, el estudiante con trastorno del espectro autista, y muchas veces trasciende esa parte educativa, esa parte que si bien hay que cuidar, debe de cuidarse más en los aspectos familiares y en los aspectos de su vida personal. Y por tanto, lo que vamos a decir es que debe de ser proporcional tal exposición porque no
vamos a compartir, y lo digo de esta forma, con quien se le antoje conocer las situaciones que en un espacio educativo son únicamente del conocimiento del docente, de los especialistas, del director, de la directora, de las personas de apoyo, de las personas que generan una actividad que es imprescindible para el estudiante, y por tanto se va a diluir toda esa información en otras eh, plataformas, cualesquiera que sea, llámese videos, llámese redes sociales, cualquiera que sea, que no tenga un fin establecido y que cuente con las condiciones de consentimiento tanto de los padres como de la persona misma, ya sea esta una persona niña, niño, adolescente o una persona adulta con una condición de trastorno del espectro autista. Y tenemos, por tanto, que tanto las responsabilidades que vimos al inicio, que son ser garante de integridad, por ejemplo, en estas interviene en las responsabilidades legales el deber de cuidado y vigilancia. ¿Por qué hablamos, y aquí viene algo interesante, por qué hablamos de supervisión razonable? Hablamos de supervisión razonable porque eh, esta se debe de adecuar a la edad y a los contextos. Vigilar especialmente, como lo decíamos, las entradas, las salidas, los recreos y las actividades de riesgo. ¿Por qué se habla acerca de vigilar especialmente estos aspectos? Bueno, porque cuando existe una actividad, por ejemplo, que es educativa y está planificado que se va a realizar de una u otra manera, el docente tiene toda la atención. El docente está realizando la actividad, no está apoyado en la actividad, sino que la actividad es el fin en sí mismo de ella. No hay otra actividad, no es un apoyo el que realiza. Utiliza materiales, utiliza recursos, eso sí, son apoyos para el proceso de aprendizaje. Pero la supervisión razonable obedece porque en los contextos donde ya no está esa atención o ya no está planificado, en ese momento existe un riesgo de que suceda lo que ya mencionábamos, suceda lo que puedan atacar o achacar como una negligencia, o suceda lo que pueda establecerse como un accidente. Entonces, este deber de cuidado y vigilancia, deber de cuidado y vigilancia, también nos lleva a que debe haber diligencia ante las emergencias. Hay una expresión en materia de derechos humanos que no es únicamente diligencia. Aquí diligencia está asignado como el deber de realizar lo que corresponda en el tiempo oportuno para evitar que se suscite alguna circunstancia inconveniente o un daño. Pero existe una debida diligencia que todavía es mucho más reforzado en materia de derechos humanos. ¿Por qué hablamos de debida diligencia? Bueno, es porque la obligación de la diligencia va más allá únicamente de observar los elementos de los cuales yo debo de tener cuidado, sino que tengo que preparar, y aquí es donde viene lo que yo quiero recalcar, que no obstante, las actividades que los niños, niñas, adolescentes realizan en un espacio donde ya no hay un centro planificado, también puede buscarse la ayuda de normar mediante protocolos instructivos, lineamientos, directrices y demás esta situación. Y de hecho podríamos decir que el centro escolar que tiene 3 salidas, que se pueda habilitar una salida por horarios para mantener la atención en un espacio específico. Y otro, que este
completamente fuera de la actividad docente, puesto que el registro, como se conoce en los ámbitos educativos, y al menos así lo aprendí yo, es el registro anecdótico. ¿Y qué significa el registro anecdótico? Significa que vamos a escribir lo que sucede de forma relevante como una incidencia respecto de algo que ha pasado. Documentar hechos es, estos hechos deben de ser hechos objetivos, con hora, lugar, personas y las medidas, por ejemplo, que se tomaron sobre ese tipo de situaciones que pasaron. Y por supuesto, que estos no lleven un juicio de valor, es decir, eh, voy a decir, por ejemplo, un niño se tropezó, se raspó la rodilla, y yo escribo que el niño, eso, se tropezó y se raspó la rodilla. Pero no digo, el niño se tropezó porque iba distraído. El niño se tropezó porque estaba hablando con otro compañero y este lo empujó. No sé por qué lo empujó, habría que entrar en detalle. Digamos, si escribimos todo eso, en ese momento estamos nosotros valorando la situación más que estableciendo un hecho objetivo. Ya le metimos, vamos a decirlo de esa manera, ya le metimos nuestra salsa a la redacción del hecho y esta va a desencadenar muchas veces en alguna comunidad de alguien que lea ese tipo de registro. ¿Para qué nos va a servir estos registros? Nos va a servir porque como una obligación del docente es dar cuenta de las situaciones que suceden con sus estudiantes, que suceden tanto en el ámbito educativo como en el ámbito, aunque es educativo, de recreación, en el ámbito afectivo, porque tenemos relaciones humanas en la diversidad de estudiantes que se atienden. Podría decir de los estudiantes que atendemos. Yo aún no atiendo estudiantes, pero sí he atendido estudiantes y sí hay mucha diversidad que hay que atender y hay mucha diversidad que hay que planificar. Y hablo de diversidad, no de diversidad de estudiantes, ni de diversidad de comportamientos, sino diversidad de situaciones en las cuales se pueden desenvolver otras situaciones que vayan orientadas, uno, a obtener los resultados significativos de los que ya hablamos y sobre todo para que esas responsabilidades legales no reviertan en los docentes. Los registros de incidencias son los elementos, considero, básicos para poder hacerle frente a cualquier señalamiento, tanto señalamiento hacia el docente como el señalamiento hacia la institución educativa. Debe de haber lineamientos, debe de saber específicamente cada docente cómo debe de trasladar esa información. Y aquí viene algo sumamente importante. Un docente, un profesor, un facilitador de procesos de formación que no tenga claro cómo debe de realizar sus procesos de informe, de seguimiento de esos informes, pues no tendrá el éxito que podría tener si se dedica, uno, a establecer comunicación con su institución, a establecer comunicación con los que están alrededor de él y saber cómo se va a registrar objetivamente esos incidentes. Porque es muy probable que en algún momento, cuando pasan, cuando pasan esas situaciones, no hayamos que hacer. Debemos de atenderlo de inmediato, pero también debemos de tener la suficiente capacidad para reflejar de forma objetiva qué es lo que ha pasado por si nos piden cuentas. Porque la petición de cuentas es lo que opera a partir de las responsabilidades y a partir de las obligaciones que tenemos.
También tenemos un deber de identificación y un deber de derivación. Este deber de identificación es detectar las señales. Por ejemplo, cuando se observan situaciones que puedan traducirse en dificultades de comunicación, en dificultades de interacción, o cuando haya que otorgar flexibilidad y comunicarlas también. Esto ya sea, y podríamos definir diversos nombres. Podría llamarse un equipo de orientación. Normalmente en la enseñanza tradicional se llaman equipos de disciplina, pero a mí me gustaría llamarla mejor equipos de orientación. ¿Por qué? Porque cuando las personas se acercan para decir, mire, está pasando eso y quisiéramos resolverlo, en ese momento cuando la gente se acerca y dice que quiere resolverlo, no está tratándose de una situación que deba de resolverse con autoridad, por ejemplo. Y me refiero con autoridad, es decir, que la autoridad es la que va a tomar una decisión sobre eso. Consensuar las situaciones que van encaminadas, uno, a identificar esas situaciones que pueden generar, y ahí sí voy a ser enfático, que pueden generar otros problemas de cualquier índole. Debemos de comunicarnos, debemos de hacer en nuestra comunidad educativa la práctica de la comunicación. Y por supuesto, debe de canalizarse de forma clara, de forma oportuna. ¿Sí? Debe de haber una canalización formal de estas situaciones. ¿Y cómo debe de haber una canalización formal? Bueno, no podemos nosotros realizar, por ejemplo, afirmaciones que correspondan a una especialidad o que nosotros podamos usar la improvisación para establecer, por ejemplo, un diagnóstico, porque puede existir también que ha habido una carencia, ha habido una falta de atención en cuanto a los mecanismos para desarrollar, por ejemplo, una intervención a partir de un diagnóstico, pero el diagnóstico ha sido hecho, por ejemplo, y lo voy a decir, ha sido hecho a la carrera o ha sido improvisado. Entonces no existe una canalización formal porque quien reciba o quien haga eh, esa recepción de esa derivación que se hace va a tener información inconclusa, no va a poder concluir, no va a poder establecer condiciones para brindar un seguimiento. Y otra responsabilidad también del docente es colaborar con planes individualizados, los que eran para desarrollar la atención. Y esta colaboración con estos planes individualizados se convierte en un refuerzo que el docente muchas veces realiza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se aplica adaptaciones que fueron acordadas y revisa ajustes cuando no funcionan algunas cuestiones o aparecen nuevas necesidades. En ese momento él tiene la obligación de informarlo. ¿Informarlo a quién? Bueno, informarlo a los equipos que se conforman para brindar esa atención, tanto como esos equipos que se plantean que se plantean ejercicios de mejora continua y que van no solamente, no solamente hacer una responsabilidad y debo de cumplirla solo porque es una responsabilidad, sino identificarme completamente con esa individualidad y con ese plan escrito, ese plan a ejecutar de forma consciente y de forma relevante. Pregunto, ¿cómo estamos
hasta el momento. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Pueden hacer preguntas al licenciado? Pregúntele a usted, y cuando usted les pregunta, empiezan a preguntar bastante. Eso me agrada. A ver, ¿alguien Gracias. tiene alguna duda de lo que ha explicado el licenciado? Levanten la manita y así él puede continuar. Bueno, no hay manitas. Probablemente están ocupaditos, pero la idea es que si hay dudas, no duden en escribirlas en el chat, aquí en este chat. No duden tampoco escribirlas en el otro chat que amablemente ha habilitado la licenciada para, para escribir, es para eso. Ok, Sí. continuamos entonces, Entonces, Lick. continuamos, muchas gracias. Entonces, hay responsabilidades también legales de la institución educativa, como ya lo mencionábamos al inicio, y que son muchas veces subsidiarias a las del docente. Pero existen también algunas de las eh, responsabilidades de la institución educativa que no solamente son subsidiarias, hay responsabilidades que son directas. Y de entre esas responsabilidades directas tenemos lo que ya mencionamos, que es la organización segura y accesible. La organización segura, en todo caso, podemos nosotros hablar de la garantía, por ejemplo, de los espacios y los tiempos que puedan minimizar esos riesgos. Como hablábamos que pueden existir riesgos de accidentes, pueden existir riesgos de, voy a decirlo de alguna forma, riesgos de desatención, porque somos humanos también y en un momento determinado volvemos hacia otro lugar y de repente ya pasó algo que no esperábamos que pasara. Y por tanto, esta minimización de riesgos debe de estar con supervisión en momentos críticos. Ya hablamos de las entradas y salidas, pero vamos a hablar, por ejemplo, de otros momentos que también pueden ser críticos. ¿Y cuáles son esos momentos críticos? Bueno, debemos de, atendiendo a la individualidad de cada niño, niña o adolescente, o de cada persona con TEA, podemos muchas veces identificar cuando algunas situaciones pueden generarnos alguna situación propia a los, hablemos de los cuidadores o hablemos de los docentes, que pueden generarle alguna situación de tensión. Y esos momentos críticos debemos de reforzarlos con supervisión. Por Disculpe, ejemplo, Lick. sí, sí, Claudia, no sé si puede apagar su micrófono, por favor. Se lo voy a agradecer mucho para que no se escuche mucho la interferencia. Gracias, muy amable. gracias, Claudia. Yo no lograba definir quién era, pero gracias. Eh, Estábamos en que esos momentos críticos no es que los podamos predecir, pero podemos, a partir de la información que tenemos, podemos nosotros prevenir, podemos nosotros hacer un esquema que a nosotros, por supuesto como docentes, no va a participar en todo caso, no va a saber toda la comunidad educativa ese tipo de información. Y no va a conocer todo ese tipo de información, bueno, porque los padres no están dentro de la comunidad educativa cuando se desarrollan esas actividades. Y sí podemos nosotros plantearnos a través de diferentes actividades lúdicas, por ejemplo, con otros niños, porque estamos hablando de inclusión, no estamos hablando de la atención de un grupo específico de niños con condición, sino que estos niños adicionalmente nos pueden también marcar a nosotros la pauta para obtener ese resultado y para tener no solamente la supervisión o para buscar la supervisión de nuestros facilitadores educativos, sino también podemos eh, fomentar en ellos tanto la empatía como la práctica de ese tipo de situaciones que van a generar inclusión
Es decir, el proceso de inclusión no es que el docente únicamente y la comunidad educativa, perdón, la, la institución educativa va a generar inclusión. Somos todos los que estamos en ese espacio los que vamos a generar inclusión. Y por tanto, en la organización segura hablamos de la implementación de ajustes razonables, como apoyos visuales, por ejemplo, o los apoyos que se requieran de acuerdo a las particularidades que tiene cada alumno. Hablamos, por ejemplo, parecido a lo que decíamos, a la anticipación, a una estructura que puede ser, como lo decíamos, predecible es la palabra que muchas veces se utiliza, pero podríamos decir eh, prevención, es decir, prevenir esas situaciones, verlas venir, tratar de identificarlas. Y por supuesto las adaptaciones metodológicas, que las adaptaciones metodológicas, como lo hemos comentado, pueden tener o deben de tener un valor en el aprendizaje significativo o en el desarrollo de actividades que nos fortalezcan la adquisición de competencias. Si ustedes se fijan, en cuanto a las responsabilidades, están íntimamente relacionadas con la adquisición de competencias, porque estas son las que nos van a generar como comunidad educativa la prevención de situaciones que nos lleven en algún momento al, voy a decirlo de esta manera, que nos lleve a la demanda del padre de familia, a la demanda de el responsable del niño o a la demanda del niño mismo sobre una situación que pudo haberse evitado. Y otro aspecto súper importante en la organización segura y accesible es que se debe de capacitar al personal para reducir los errores y para evitar la vulneración de derechos. ¿Por qué hablamos de la reducción de errores? Bueno, porque hablábamos de que el fracaso no debe de ser un mecanismo de medición para los procesos de mejora. Pero sí podemos decir que cuando hay una situación errática, esta debe de ser atendible de forma inmediata. ¿Por qué? Porque eso generará esa reducción, porque eso hará que las personas puedan, uno, sentirse en un ambiente más seguro, tanto el estudiante o la estudiante como los familiares, de que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, por la diversidad que existe en cuanto a la conformación de la familia, que su familiar se encuentra en un lugar seguro, libre de vulneración de derechos. Otro elemento también, que es una responsabilidad completa de la institución educativa, es los protocolos y la coordinación. Pautas claras para situaciones de crisis, pautas claras para situaciones de acoso, por supuesto, no solamente para situaciones de acoso en el momento en que éstas se suscitan, sino para prevenir el acoso. Para prevenir, por ejemplo, situaciones que puedan ser por desatención, por, entre comillas, negligencia, de autolesiones, por ejemplo. Y en esto es un poco complicado, porque cuando existe, por ejemplo, una autolesión, la mayoría de las personas que están relacionadas con este niño, niña o adolescente, siempre quiere saber qué fue lo que pasó. Establecer claramente, y ahí es donde viene la importancia de los registros de las incidencias. Los registros de las incidencias y la información que gira en torno a esas situaciones que se han desarrollado. También otra cuestión es qué es lo que se va a considerar en cierta medida, o en mayor medida, o en menor medida, una emergencia, que todo el personal debe conocer. ¿Por qué? Porque así el marco de actuación, así la operativización de las acciones tanto
tanto de los equipos, tanto del docente como del personal de apoyo, como de todas las personas que giran en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje y demás situaciones de garantía de derechos, van a saber atender y no va a haber una excusa de, mire, fíjese que como a mí nunca me han dicho que es una emergencia. Entonces, establecer claramente cuáles son esas emergencias. Sería interesantísimo y sería importantísimo que las instituciones que se encargan de la comunidad educativa tengan no solamente un manual de convivencia escolar, sino que tengan un instrumento en donde se establezca cuál va a ser el protocolo de actuación en ese momento, cuáles van a ser los números que va a tener a la mano, cuáles van a ser los medios de transporte que deban de utilizarse para poder atender una emergencia. Algunos podrán tener algunas limitaciones, pero frente a esas limitaciones estructurales, frente a esas limitaciones de personal, podemos decir, por ejemplo, que cada institución debería o tendría que adecuar tanto la, voy a decirlo, la cantidad de personas que van a atender a tanta cantidad que va a desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje en esa institución educativa. Es decir, no debería de sobrepasarse la capacidad instalada que deba de tener una institución educativa. Cuando hablamos de capacidad instalada, porque considero que debemos de decirlo, es cuántas personas pueden atenderse y cuántas personas son las que efectivamente se han matriculado y tienen permanencia en el centro educativo o en la institución que desarrolla una actividad de índole de educación. Y otra responsabilidad que no es menos importante es, como ya vieron, esto está cruzado con las responsabilidades del docente, es la protección de datos y la documentación. ¿Por qué? Porque debe de haber una custodia segura, tanto de informes como de diagnósticos, limitando el uso solamente a los fines educativos. Como les decía anteriormente, no debe de ser a quien se le antoje consultar y se va a prestar. Eso hay que tenerlo muy claro porque los registros deben de tener, como son confidenciales, deben de tener ese resguardo también adecuado. Y lo otro es que debe de existir también en cuanto a esa protección de datos y documentación, la transparencia hacia la familia, es decir, decirle específicamente, mire, estos datos los pedimos porque se van a utilizar para esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no decimos para qué se está utilizando los datos que nosotros estamos recabando, en ese momento estamos faltando al deber de la información transparente hacia las personas que pues confían en que su familiar, su hijo, su nieto, su sobrino, forme parte de esa comunidad educativa. Y en cuanto a los protocolos y la coordinación, se me quedaba algo hablando acerca de las familias. Es que también estos protocolos y coordinación hacen una conexión entre los diferentes niveles que hay en la comunidad educativa, los diferentes niveles que hay en la institución educativa. La dirección debe de comunicarse con sus maestros de una u otra forma, debe coordinarse con ellos de una y otra forma que puede o debería estar escrita para que cuando exista, por ejemplo, un reporte de incidencia, cada una de las personas en el nivel, vamos a decirlo jerárquicamente, hacia arriba u horizontalmente o hacia abajo, ¿ya? U horizontalmente, la información llegue de la forma correcta, para que no haya tampoco una situación que pueda desencadenar en un conflicto que trascienda el ámbito educativo, que interesa muchas veces resolver porque es una situación que hay que atender en virtud de lo que ya mencionamos, del interés superior del niño, de la niña, del adolescente. Pero si no hay comunicación, si las reglas no son claras,
de cómo se va a derivar esa información, de cómo se va a adquirir esa información, nos vamos a encontrar con que yo le voy a echar la culpa al que sea y ese me va a echar la culpa a mí o se la va a echar al que sea. Porque hablamos de echar la culpa y lo menciono de esta manera. Porque muchas veces podríamos decir, ¿quién es el responsable de qué? Pero al decir quién es el responsable de qué, estamos muchas veces utilizamos esas palabras y ya existe una palabra para decir el responsable del niño o de la niña. Entonces, entonces cualquiera puede decir, por ejemplo, de esa forma, ¿a quién buscar? Echarle la culpa de algo que ha sucedido. Por supuesto, el echar la culpa no tiene ningún sentido cuando todos los procesos o todos los protocolos nos han dictado, nos han dicho que debemos de prevenir y que debemos de realizar de la mejor manera todas las acciones para que esas situaciones no pasen. Y luego hablamos acerca de la confidencialidad en casos de trastorno del espectro autista. Vamos a poner en este momento y vamos a, por supuesto, a realizar una premisa. Y es que, como ya lo hemos visto en las capacitaciones, en los bloques, en donde se ha hablado acerca del trastorno del espectro autista, al ser una condición del neurodesarrollo y no una enfermedad, podemos nosotros hablar, sí, bien de diagnósticos, de evaluaciones, podemos hablar de atenciones. No tenemos nosotros que en virtud, voy a decirlo de esa manera, no tenemos que en virtud de una ley que se llama la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, eh, en virtud de ella, decir que esta es la que protege la confidencialidad de los casos de las personas con trastorno del espectro autista. No, la información es confidencial porque en todo el ámbito de los datos personales, las personas tienen derecho a la confidencialidad de sus datos sensibles. ¿Cuáles son los datos sensibles? Los datos sensibles son el nombre, la dirección, el teléfono, otros que podríamos decir que sirvan para su identificación, por ejemplo. Bueno, podemos decir, por ejemplo, que un dato personal podría ser, bueno, yo soy ORH positivo, es mi tipeo sanguíneo, pero ¿cómo me puede identificar a mí mi tipeo sanguíneo? Bueno, me podría identificar, por ejemplo, si dentro de un cúmulo de expedientes el tipeo sanguíneo que yo tengo es el único y se tiene algún otro dato. Entonces podría considerarse que se podría hacer un dato sensible. Pero otro dato sensible también está relacionado con la condición, en este caso de la condición de trastorno del espectro autista. ¿Por qué podría ser también un dato sensible? Bueno, porque como ya lo vimos en otros bloques, hay situaciones que pueden desencadenar en la falta de respeto a las personas, pueden desencadenar en estigmatización, pueden desencadenar en discriminación hacia los alumnos, hacia los estudiantes con trastorno del espectro autista, ya sea por sus padres o por otros padres de familia, que no comprenden porque todavía no han sido capacitados en esos temas y comprender que efectivamente los abordajes que se necesitan deben estar basados también en la toma de conciencia que como padres, que como personas debemos de tener sobre estas condiciones. Y no solamente bajo la prerrogativa de que, bueno, yo llevo a mi hijo a la comunidad educativa y los demás no me interesan. Ese es un criterio que
podríamos considerar sumamente erróneo dentro de eh, los procesos tanto de vida, los procesos profesionales, los procesos laborales que se desarrollan. Voy a decirlo de esta manera, y esto es un paréntesis: cuando más hablamos acerca de la defensa de los derechos, cuando más hablamos de los derechos, quienes somos llamados a hablar de los derechos, mucho más conciencia tomamos. Es decir, que luego de 4 sesiones en las que han estado ustedes, o aunque no hayan estado de forma sincrónica, de forma asíncrona, están escuchando el mensaje y están tomando, por supuesto, conciencia mínima, máxima, acerca de las condiciones que hay que valorar para poder ser garante de derechos humanos. Y por supuesto, hablando ya de información confidencial, como lo mencionaban mencionábamos los diagnósticos, las evaluaciones, los aspectos acerca de la medicación, los aspectos relacionados con las crisis que puedan existir o que puedan darse, así como la historia familiar, son, ya lo mencionaban, son datos sensibles. El acceso tampoco en este tipo de información no se justifica por, y aquí hay un aspecto bien interesante, por curiosidad profesional. Es decir, mire, yo conozco un lugar donde hay 10 personas con TEA recibiendo clases. Bueno, entonces yo quiero ir a ver. Voy a preguntar si yo puedo acceder a los expedientes, porque yo estoy formándome en eso. Momento, ¿quién le dijo a usted que usted puede ir? ¿O quién me dijo a mí que yo puedo ir? Y solamente decir, mire, vengo a revisar. Es una obligación también. Hablamos de la confidencialidad como una prerrogativa de derecho, pero también hablamos como una obligación de proteger completamente la información sensible de las personas. No solamente la información sensible de las personas que atendemos porque somos un prestador de servicios, no, la información confidencial que puede afectar su dignidad, la información confidencial que puede afectar el ejercicio de sus derechos humanos o el ejercicio de otros derechos que giran en torno a cómo se aborda la situación individual de esta persona. Y por supuesto, entonces tenemos que, si hay límites a la confidencialidad, pero en cuanto a los límites, hablamos de que se comparte únicamente lo que es estrictamente imprescindible. Bueno, digo yo, pero ¿qué es imprescindible? Bueno, lo que por seguridad o necesidad educativa sea justificable. Es decir, tengo que acceder, por ejemplo, al diagnóstico y a una evaluación posterior que se ha realizado sobre un niño, niña o adolescente con TEA, porque tengo que desarrollar un proyecto, un plan específico para que poder atenderle. Entonces, ¿le brindamos esa información al docente? Sí, pero el docente tiene la obligación, también como la institución educativa, de proteger completamente esa información. ¿Ya? No tiene que tener tampoco esa curiosidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trata solamente de expedientes, no se trata solamente de números de lista, se trata de niños, niñas y adolescentes que deben de ser atendidos de acuerdo a su individualidad. Y esa individualidad específicamente la va a cumplir el rol docente, porque es el que desarrolla la actividad educativa y es el que desarrolla las plataformas por las cuales el niño va a acceder a un resultado significativo de adquisición de competencias. Ahora bien, mire, fíjese que yo necesito todas las evaluaciones de su hijo, de su nieto, de su sobrino. Se lo digo yo a los familiares. ¿Y qué tal si los familiares me dicen, fíjese que yo me quisiera guardar eso, algunas cosas? La segunda evaluación no quisiera entregarse. ¿Usted qué le va a decir? Le va a decir, bueno, fíjese que es necesaria,
Pero bien, no lo hagamos por el momento. ¿Por qué? Porque también la confidencialidad pasa por esos procesos muchas veces de daño que se ha realizado a las familias. Y voy a decir algo, muchas veces en algunos lugares las familias de las personas con discapacidad, de las personas con trastorno del espectro autista, los niños sin discapacidad, las niñas sin discapacidad, son violentados porque no se toma en cuenta su participación, porque muchas veces son rechazados por sus pares y no hay forma en que una eh, parte de la comunidad educativa importantísima, el docente, intervenga para decir que eso no debe de realizarse de esa manera, para decir que la empatía debe de estar por encima de de cualquier actuación, de cualquier actuación mínima, ignorante, es decir, porque no se sepa, se realice. Debe de existir eh, ese consentimiento por parte también de los padres. Pero ese consentimiento muchas veces no se da por miedo, porque ya se ha tratado de forma inadecuada esa información que se brinda. Eh, y digamos que en algún momento determinado no se puede dar ese consentimiento informado porque habría un riesgo grave para el niño, por ejemplo, o para terceros. Podríamos hablar acerca, por ejemplo, que haya una situación eh, de ABS o una situación de abuso sexual, por poner un ejemplo, que sea una información que no deba de darse, porque se esté desarrollando un proceso administrativo, un proceso judicial paralelo. Porque puede pasar también ese tipo de situaciones y porque esas situaciones deben de tratarse con la confidencialidad, podríamos decirlo como coloquialmente se dice, podemos decirlo así, debe de tratarse con suma delicadeza. Es decir, esa delicadeza con la que hay que tratar es porque puede haber una afectación, ya sea del niño, niña, adolescente o incluso de otras personas. Y en cuanto a la confidencialidad, es esto y también esta tiene un riesgo ético. Estos riesgos éticos están relacionados con lo que mencionábamos. La divulgación inadecuada puede producir, en todo caso, estigmatización, la pérdida de confianza familiar, que es porque la gente no da la información, que muchas veces no es información sensible, pero no brinda la información que puede ser utilizada para esos beneficios hacia hacia el niño, hacia el estudiante, porque sencillamente los padres, los familiares, han perdido la confianza eh, y hay un deterioro en la colaboración que ellos prestan. Aquí viene una situación un poco complicada. También la información la información confidencial y los límites a esa confidencialidad puede generar que la gente ya no quiera colaborar en ese proceso educativo. Simplemente ellos son muchas veces los que desarrollan la actividad que está encaminada a la misma situación de discriminación. Entonces ahí hay que reforzar cuando ahí se detecta un fallo en la familia, se debe como docente, se debe como director, se debe como miembro de la comunidad educativa reforzar esos aspectos para que la confianza familiar vuelva y para que la colaboración siga desarrollándose. El uso de canales informales también puede tener un resultado que no es el adecuado. Y esto aumenta por ejemplo, el riesgo de filtración de información confidencial. ¿Por qué hablamos de este tipo de filtraciones? Bueno, porque cuando no hay reglas claras de cómo se va a comunicar
algo o no hay reglas claras de cómo se va a desarrollar una actividad, en ese momento los padres de familia o los responsables del niño, niña, adolescente, muchas veces lo que hacen es desarrollar una actividad que no es la adecuada, y eso eh, deviene en que la información se divulga. Y esa divulgación muchas veces es perjudicial, más que para los familiares, para el niño, niña o adolescente. Y por tanto, eh, debe, yéndonos a la otra responsabilidad de la institución educativa, de establecer protocolos y reglas claras de cómo va a realizarse esa actividad para los niños, niñas y adolescentes o cualquier otra actividad, debe de establecerse en estos instrumentos cuáles van a ser la información confidencial que puede compartirse y para qué va a compartirse, y también con claridad y con transparencia los límites a la confidencialidad para los responsables, para los padres de los niños, niñas y adolescentes. Y hay otro elemento también que mencionábamos, que es hay riesgos éticos. Hablamos también que, por supuesto, la ética profesional en la intervención educativa debe de tener algunos aspectos o algunos requisitos. Uno de ellos es el respeto y la dignidad. ¿Por qué hablamos de el respeto y la dignidad? Bueno, porque el alumno, la alumna, el niño, niña, adolescente, es un sujeto de derechos. No debe de ser de ninguna manera, por ejemplo, infantilizado ni ridiculizado delante del grupo. ¿Cómo podemos nosotros hablar acerca de el respeto? Bueno, muchas veces hay ciertas actitudes de algunos docentes que tienden a la falta de respeto hacia los niños, niñas y adolescentes. Esto es contrapuesto efectivamente contra con la obligación legal de generar un ambiente de inclusión. Porque si no genera un ambiente de inclusión e irrespeta a los estudiantes, en ese momento puede existir también en la misma vía un irrespeto por parte de los niños, niñas y adolescentes. Y más aún, y más grave aún, puede existir otras situaciones que puedan complejizar la condición de los niños, niñas y adolescentes con o sin discapacidad y con trastorno del espectro autista. Entonces, el respeto y la dignidad deben de ser, por supuesto, prerrogativas singulares, deben de ser prerrogativas que lleven consigo siempre, siempre toda la obligación de los docentes para generar ese proceso que lleve, como lo decíamos antes, a un feliz término el proceso educativo, pero que lleven a un feliz término el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Podemos mencionar también que la diferencia de neurodesarrollo no equivale a mala conducta, como muchas veces, y podríamos decir culturalmente, fue desarrollado en tiempos anteriores. Es decir, una diferencia de neurodesarrollo equivalía a esa mala conducta. Es que el niño, la niña, se porta mal, porque
no habían exploraciones, porque no había diagnóstico, porque no había evaluación para poder hacer una intervención educativa óptima y, eh, por supuesto, enfocada, basada en las particularidades individuales de cada niño. Otro elemento también que tenemos y que marca también, que refuerza este aspecto ético, es el uso del lenguaje profesional. Usar descripciones que podamos observar en lugar de etiquetas despectivas o interpretaciones personales. Es decir, debemos de llamar las cosas como son. No debemos ni coloquialmente, ni de forma eh, despectiva, ni de ninguna otra manera que atente contra los derechos de la niñez y adolescencia. No debemos de utilizar ese tipo de términos. Quiero pedirles un momentito porque voy a encender la luz y la tengo un poco lejos, si me permiten. Un minuto me tarda. Claro que sí, Lick. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, ya estamos listos, ya se hizo la luz. Y hablamos también acerca de la competencia y la actualización. Como lo hemos mencionado, como lo hemos mencionado en tiempos anteriores, no existía el hecho de formarse específicamente sobre algunos temas, pero debemos de fomentar, sobre todo profesionales, personas que estamos relacionadas con diferentes temáticas, debemos de ilustrarnos cada día más para poder, por ejemplo, en el tema de trastorno del espectro autista, solamente para poner uno o dos ejemplos, podríamos hablar, por ejemplo, de comprender la sensibilidad sensorial y las funciones para aplicar apoyos adecuados en virtud de este tipo de condiciones, en virtud de este tipo de situaciones que observamos que en la práctica podemos desarrollar. Y por supuesto, la práctica ética reconoce los propios límites y coordina también la intervención con especialistas. Es decir, si yo no alcanzo a comprender algo, debo de dirigirme hacia los especialistas en las diferentes eh, disciplinas para establecer con ellos una comunicación y que ellos puedan orientarme sobre las prácticas, sobre las situaciones que muchas veces tenemos. Sé que muchas veces es complejo porque, y debo de decirlo de esa manera, muchas veces no vivimos esas situaciones y esas situaciones se nos hacen incluso hasta indiferentes. Pero cuando ya sea profesionalmente o humanamente nos encontramos con que tenemos que realizar ese tipo de intervenciones, eh, es esa misma necesidad de brindar
esos apoyos adecuados, esa misma necesidad de obtener resultados, no una necesidad propia como ser humano para sentirme satisfecho porque he ayudado, sino esa necesidad eh, propia de, de sentirme muchas veces útil en ese lugar donde la naturaleza, donde la vida, donde Dios me ha puesto. Muchas veces podemos encontrarnos con que la ética raya muchas veces el límite de realizar algo inadecuado, por ejemplo, pero sabiendo que algo tiene un valor, ¿sí? Que algo tiene un valor que es digno, como lo mencionábamos hace en la intervención del bloque número 3, algo que es valioso y saber que es valioso y que yo puedo eh, hacer que siga teniendo esas características de valioso y no al contrario de rechazarlo, es cuando voy a encontrar, por supuesto, también el sentido de no solamente de mi existencia, de mi vida, sino del fin último que persigue para mí el por qué yo estoy en la tierra. Y es favorecer a esos procesos y que la gente cada día se vaya quitando ese velo que tiene puesto, esos lentes oscuros que le nublan la visión para darse cuenta que lo que se necesita es para tener éxito en este campo de la intervención educativa. Lo único que se necesita es formarse y cada día estarse formando más y más y más y más y más. Debo de decirles y con esa lámina terminamos lo relativo al tema de hoy, pero quiero decirles y darles un testimonio personal. Ciertamente estar en un espacio donde hablamos y podemos poner un granito de arena para generar un cambio, ciertamente es lo más valioso que al ser humano le pueda ocurrir. Y por mínimo que sea, o por mínima que sea la atención, o por máxima que sea la atención, que no soy yo que consigo, sino que se consigue con la experiencia que uno va adquiriendo, uno llega a sentirse y ahí sí se siente satisfecho de todas las experiencias de vida que uno ha tenido. En los 16 años que tengo yo de estar relacionado con el derecho social, creo que uno de los aspectos de mi vida que creo que siempre eh, me han, a donde he ido a parar, y voy a decirlo así, a donde he ido a parar, es a la diversidad, a la atención de la diversidad. Desde que empecé en el año 2010 ya a ejercer efectivamente como un educador especializado, atendiendo a personas con discapacidad, en ese momento uno hace un clic que nunca más puede quitarse. Y como dicen algunos por ahí, aunque uno a veces intente huir inconscientemente, eso siempre lo llaman y le dicen, mira, que este es el tema, aquí tenés que estar. Entonces les invito esta noche, les invito esta tarde a que de igual manera no desmayemos. Podemos tener muchas dificultades, nosotros, dificultades, los seres humanos, podemos tener muchas dificultades, pero el aspecto educativo, el aspecto de la formación, ese aspecto refuerza mucho todo lo que hacemos. El ser docente, el hablar de un tema, el compartir de un tema, es algo que todos deberíamos de hacer, porque todos tenemos que decir. Y
Yo creo que una de las cosas más importantes, y voy a decirlo porque ya la dije creo una vez en una de las intervenciones anteriores, es un avance que yo vea es suficiente para que yo me dé por satisfecho de que lo que estoy haciendo va en el orden que la vida, que la naturaleza, que Dios quiere que haga. Entonces quiero compartir con ustedes un videíto pequeñito, vamos a ver si nos sale. Y creo que algunos ya lo conocen, otros a lo mejor va a ser la primera vez que lo vean. Eh, Vean en este video, no que ya lo vi una vez, no que ya lo conozco, sino que traten de comprender que los recursos educativos son taxativos. No tenemos únicamente un recurso educativo. 1, 2, 3, 4, 5 recursos educativos. La creatividad nos da para mucho. Así que voy a tratar de reproducirlo. Vamos a ver si lo logramos. Yo espero que sí. Hola, voy a preguntar, ¿logran escucharlo? ¿Lograron escucharlo? No, Lick, no se No se vio logra, ni se no se, logra no se, escuchar. no se logra escuchar. No. Vaya, ya vamos a ver entonces, permítanme, vamos a. Creo que hay una función aquí para llevarse el audio. Vamos a probar nuevamente. Ok, Lick. Sí se ve, pero no se escucha. Bueno, hola, bueno, ahorita lo vamos a arreglar entonces. Vamos a compartir la pantalla. Ahorita les digo, permítanme. Los zapatos de Luis. Esta es mi nueva escuela. Y con la ayuda de mi maestra ahora me presentaré. Mi nombre es Luis. Tengo 8 años y medio. Me encantan mis zapatos azules. Talla 33, con broches de velcro porque no sé cómo atarme las agujetas. Antes de hacer cualquier cosa, siempre me quito los zapatos y los alineo con cuidado, en paralelo, justo a mi lado. De esa manera se desgastan 1.6 veces menos rápido. Lo más importante es que siempre están ahí para ayudar a pararme. El palacio mental de Luis. Eso es lo que pensé de todos modos. A menudo cambio de escuela, pero no de zapatos. Ya tenía mis zapatos azules en mi última escuela.
gustan las cosas cuadradas y rectas. Cuando no lo están, me siento perdido. Por ejemplo, nunca entendí por qué la gente agita las manos cuando te dicen hola, o por qué tenemos que mirar a la gente a los ojos. En realidad no tiene sentido, solo hola es suficiente. No sé mentir. Mi honestidad puede lastimar a algunas personas, pero no sé de qué otra manera expresarme. También tiendo a ser demasiado literal. Si me dices aquí vamos, es probable que me levante y me vaya. Mi madre dice que es solo una imagen, pero ella nunca me la ha mostrado. Siempre he tenido problemas para hacerme entender. A menudo me dicen que mi forma de hablar es demasiado adulta para los niños, pero demasiado anticuada para adultos. Sin embargo, me encanta la simplicidad. Ir a fiestas de cumpleaños me habría convertido en un buen compañero de clase, pero era demasiado estresante. Demasiados niños, demasiado ruido, demasiadas reglas. ¿Y qué regalo dar? De todos modos, demasiados factores desconocidos. Afortunadamente no era invitado, en cambio, paso la tarde en un lugar familiar. En casa, es mucho más tranquilizador. Nunca me aburro, puedes estar seguro de eso. Listo, todo impecable, en muy poco tiempo. La gente a menudo me ha dicho que yo soy el problema. ¿Dónde están sus zapatos? ¿Dónde están sus zapatos? Transferiré de escuela a mi hijo. En ese entonces no sabía que era autista. Pero ser diferente de otras personas no es más extraño que querer encajar en un molde. Los moldes están bien, pero solo para hacer waffles. Usar zapatos con broches de velcro en lugar de agujetas. ¿Qué diferencia hace? Mientras nos sintamos bien en ellos. Así que, por eso soy nuevo aquí. Bienvenido. No es fácil presentarse, pero era una necesidad. Creo yo. Y bien, no vamos a ver todos los créditos del video hasta el final, pero Tal vez lo puede compartir en el grupo para que ellos lo puedan ver todo, no sé, si se pudiera. claro que sí, claro que sí. Lo voy a compartir. De hecho, en la presentación está incrustado, pero Ok. como es otro programa, entonces ahí el compartir pantalla no lo hace, ¿verdad? Pero este como es eh, del mismo, el mismo, de la misma plataforma, ¿no? Google y YouTube. Entonces tal vez lo Entonces, comparta para que ellos lo puedan ver. claro que sí, con mucho gusto. Hoy mismo se los comparto para que ustedes igual puedan verlo nuevamente y puedan tenerlo también como un recurso adicional. Como les digo, el tema
tema educativo no es taxativo en cuanto a los recursos que se tengan. Y el recurso del medio audiovisual es importantísimo. Entonces, quizás vamos a compartirlo y el día de mañana nos tomamos unos minutos. Para la al iniciar, reflexión. sí, para la reflexión, porque ya se nos agotó el El tiempo. tiempo. Sin embargo, como les he dicho, podemos pasar mucho tiempo hablando sobre este tema. No es hablar sobre lo que nos gusta, porque a veces el tema legal es un poco tedioso, pero hay algunos aspectos que se relacionan y ahí se puede meter el tema legal. Ok. Así es que lo dejamos igual para la reflexión. Igual Voy a- recordarles que el día de mañana vamos a tener la clase, ya que el licenciado tiene un inconveniente el día miércoles. Así que nos vemos el día de mañana por este mismo canal. Perfecto. Pasen buenas noches. Buenas y muchas noches, gracias bendiciones. por su atención. Saludos a Bendiciones. todos. Gracias. Gracias, buenas noches.